Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido a una transmisión más de nuestro estudio del primer libro de Samuel. En esta ocasión capítulo 17, un capítulo extenso, así que vamos a tratar de irnos corridito, pero sin quitar la esencia de lo que hoy queremos considerar. Nuestra lección número 21 es ordinario o extraordinario. En cuanto al carácter revelado en la sección de hoy, David mostró una bravura y una valentía extraordinarias ante el enfrentamiento que tuvo con Goliat. ¿Cuál es nuestro objetivo general en esta lección? ¿Qué es lo que buscamos recuperar? Bueno, es identificar cuál es nuestra actitud ante los embates del mal, a través de reflexionar qué es lo que estos provocan en nosotros. Si un temor paralizante o una firme resistencia. La historia de hoy es sin duda la historia más conocida de toda la Biblia. Obviamente, sin considerar la más bella historia, que es la historia del nacimiento, vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero de estas historias que se cuentan en la Biblia, que nos acompañan para quienes somos creyentes desde cuna, nos acompañan desde nuestra infancia, nuestros primeros años en la escuela dominical, es la historia que más una y otra vez nos estuvieron repitiendo nuestros maestros, nuestros tutores. Es una batalla épica entre este jovencito llamado David y aquel tan ya nombrado y renombrado una y otra vez, gigante, Goliat. Ahora, esta historia, por ser una historia tan conocida y por ser una historia de la cual también ya hemos hablado continuamente, de hecho, si no mal recuerdo, ha habido un par de ocasiones en los últimos años en los que hemos considerado esta historia a través de enfoques diferentes, porque honestamente esta historia da para mucho. Son 58 versículos, pero que contienen una escena impresionante de valor, de arrojo, de valentía de parte de un hombre llamado David, de un jovencito todavía llamado David. Pero así que el día de hoy quisiera, pues para no caer en repetir mucho de lo que la gran mayoría de nosotros ya hemos escuchado y conocido, quisiera en el énfasis del día de hoy y que tiene que ver con nuestra lección, que pudiéramos poner nuestra atención en la actitud de David. Recuerda, esa es nuestra ancla en esta lección, la actitud de David ante este desafío y ante este factor externo de temor y de terror llamado Goliat. Hay un montón de detalles en la historia que, pues por obvias razones, voy a omitir, pero que honestamente la historia los deja ver y los explica por sí sola. Como estamos utilizando la nueva traducción viviente, no creo que tengamos problema para poder recrear en nuestra mente todo lo que sucedió aquel día. Vamos a separar nuestra lección de hoy en 5 secciones, 5 puntos, y vamos al primero, que es el problema o la situación. Y esto está en los versos del 1 al 11. Vamos a dar lectura del verso 1 al 11. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damim, que queda entre Soco, en Judá, y Azeca. Saúl respondió reuniendo las tropas israelitas cerca del valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en montes opuestos, separados por el valle. Luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla, hecha de bronce, pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Las batallas con los filisteos
eran más que comunes. De hecho, ya capítulos atrás nos hemos encontrado con enfrentamientos entre Saúl y los filisteos, entre Jonatán, ¿te acuerdas? Cuando atacó esta guarnición filistea, y cómo finalmente fueron los filisteos derrotados aquella ocasión. Dios les dio una gran victoria. Pero los filisteos siguen siendo y seguirán siendo mucho tiempo más adelante de este momento en el que nos encontramos, una piedra en el zapato para los israelitas. Así que esto es algo habitual, esto es algo común, así como las situaciones y los problemas que enfrentamos en la vida. Hay un sinnúmero de situaciones que son comunes, que son habituales, ante las cuales a veces ya nos acostumbramos. Consideramos, ¿verdad?, ya en nuestro presupuesto psicológico, que bueno, la vida no es color de rosa y que tendremos que enfrentar una y otra vez, y en esas pequeñas batallas aprendemos a confiar en Dios. Dios nos enseña, Dios nos adiestra en estas confrontaciones que es como cuando, bueno, recién vi con mi familia un reportaje acerca de la vida salvaje. Y es interesante ver cómo las madres o los padres, ¿verdad?, de los cachorros les van instruyendo en el arte de la cacería, de la sigilosidad al momento de hacerlo, de cómo atrapar, cómo huir. Todas estas estrategias que se van transmitiendo de una generación a otra, pues van de alguna manera siendo progresivas. Vamos empezando poco a poco hasta que podemos finalmente soltar o pueden soltar a sus críos cuando ya son adultos. Algo así es como lo que Dios nos enseña en las circunstancias adversas que afrontamos en el día a día. Sin embargo, de lo usual surge a veces algo inusual. De lo común surge algo descomunal, que es lo que tenemos aquí en esta primera sección. Que tenemos a un hombre que lanza un reto y un desafío ahí en el verso 11 al pueblo de Israel. Vamos a leerlo nuevamente. Dice: cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Esta es una situación que rebasa lo ordinario por una razón. Porque mientras están frente a frente el ejército israelita con el ejército filisteo, esto de alguna manera, el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, aunque obviamente ningún conflicto bélico, ninguna guerra pasa inadvertida en las emociones, en los sentimientos de cualquier guerrero, porque sabe que está en riesgo su vida y que probable o muy probablemente la perderá. Aquí hay un cambio radical en la dinámica de la batalla, y es que Goliat lanza un desafío. Cuando lanza un desafío, ¿verdad?, dice que todos entraron en terror. Saúl mismo entró en una condición de terror y de perturbación junto con todos sus soldados, porque pasó de ser un trabajo en equipo, el de la batalla, a ser un asunto posiblemente personal. Y a partir de ahí entonces surgió la pregunta en cada uno de ellos, porque en el momento que Goliat dice que salga uno de ustedes, y si nos vencen, nosotros seremos sus esclavos, pero si yo le venzo, ustedes serán nuestros esclavos, la responsabilidad recaería ahora sobre una sola persona. Y entonces cada uno, de forma individual, se preguntó: ¿podría yo vencerlo? Ya no es vayamos, peleemos, venzamos, animémonos unos a otros. No, es ahora la pregunta que surge es: ¿podría yo vencerlo? Y obviamente, y quiero subrayar esto, que este terror y este pavor que surgió en el corazón de Saúl y de todos los soldados es normal. Yo sé que en esta historia se contrasta la valentía y la bravura de David con el temor y el terror que sintieron todos los demás. Y a veces pues somos injustos cuando subrayamos mucho, ¿verdad?, esta actitud de Saúl y la actitud de los soldados. Pero déjame preguntarte, ¿qué habrías hecho tú en ese momento? ¿Cuál habría sido tu respuesta? ¿Cuál habría sido tu actitud, tu postura?
Pienso honestamente que aunque hubiésemos sido hombres de guerra, ante un desafío tal, porque recuerda, es un hombre de casi 3 metros que está desafiando a un individuo, a cualquiera, pero a solo uno. Y eso está fuera de lo normal. Por lo tanto, temer, por lo tanto, tronarse los dedos, pues pienso que es algo normal. El título de la lección de hoy es ordinario o extraordinario. Bueno, ¿qué es lo ordinario? Te leo una definición. Lo ordinario es aquello que no destaca por nada especial y se encuentra en lo que se considera normal o común. En otras palabras, lo que Saúl y los soldados sintieron, bueno, eso es común a cualquier persona que considera un desafío o un reto de esa magnitud. Bueno, vamos a la sección número 2. Y la sección número 2, que son los versículos del 12 al 31, tenemos la respuesta extraordinaria, obviamente, de David. Vamos a leer los versos 12 al 31. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén en la tierra de Judá. En ese tiempo Isaí era un anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires ante el ejército israelita. Un día, Isaí le dijo a David: «Toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes, y llévaselos deprisa a tus hermanos, y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va». Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Así que temprano a la mañana siguiente David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla, dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa, y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron: efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. «¿Qué estás haciendo aquí?», le reclamó. «¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla». «¿Qué hice ahora?», contestó David. «Solo hacía una pregunta». Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó llamarlo. Durante 40 días, este paladín filisteo desafió al pueblo de Israel. Hace algunos años, y cada vez que pasamos por esta historia debo referirlo, ojalá puedas encontrarlo ahí en nuestro catálogo de enseñanzas, fue hace, no recuerdo, 5 o 6 años, hablamos de un fin de año, le llamamos Desafío 40, y en aquella ocasión hice la referencia a lo que se puede producir en 40 días en la psique de una persona, en el cuerpo de una persona o en la condición, en el ánimo o en los cambios de conducta de una persona. Ojalá puedas ir allá y escuchar aquella enseñanza para no tomar más tiempo el día de hoy, pero quiero hacerte un resumen solamente de las implicaciones de esto. En 40 días, por ejemplo, los duelos en la Biblia se desarrollaban en 40 días, los ayunos
Muchos de ellos se desarrollaron a lo largo de 40 días. Jesús ayunó 40 días, Moisés ayunó 40 días. Las cuarentenas, por ejemplo, en las mujeres que paren, también pues obviamente de ahí el término cuarentena son 40 días. El cuerpo en su regeneración de tejidos, ¿verdad? Ante un corte o ante alguna situación así, también le toma 40 días. Un hueso también le toma 40 días. En fin, ahondamos mucho en todo esto porque hablábamos de que estos procesos de 40 días son concluyentes para bien o para mal. El hecho de que los soldados israelitas durante 40 días estuviesen escuchando el mismo reto y el mismo desafío y se hicieran todos de forma individual la misma pregunta, ¿podría yo vencerlo? Habla de un trabajo, de alguna manera, en la psicología de los soldados por parte de este hombre que llevó el ánimo de todos al suelo hasta que en este plazo de 40 días en realidad ya nadie considerara la posibilidad de enfrentarlo. Fue una derrota sin tener que llegar al campo de batalla. Pero en este condicionamiento de los soldados tenemos a David, que viene por razones, ¿verdad?, solamente diríamos en los partidos de fútbol, como de aguador, porque viene a traerle el lonche a los hermanos y viene a preguntar cómo están, y se percata de lo que este filisteo ha estado vociferando durante 40 días. Y entonces, ante esta situación, tenemos una respuesta extraordinaria. ¿Qué es lo extraordinario? Bueno, ya te di la definición de lo ordinario. La definición de lo extraordinario es aquello que es poco común, aquello que no se ajusta a la norma o a la regla general, o como decimos comúnmente, la excepción a la regla. El caso de David es un caso particular y tenemos que considerarlo así, como la excepción a la regla. ¿Por qué? Porque David, cuando escucha eso, hace dos preguntas. Eso lo tenemos ahí en el verso 26. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Aquí en esta pregunta, ante esta pregunta, fíjate, mientras los otros se están preguntando, ¿podría yo vencerlo? David está afirmando en esta pregunta, yo podría hacerlo. Cuando él pregunta, ¿cuál es la recompensa? ¿Qué es lo que se le va a dar al hombre que logre terminar con todo este problema? Es porque él tiene la convicción y la seguridad de que él puede vencerlo. Está solamente preguntando cuál va a ser el premio. Mira, al estar yo analizando esta historia, de verdad, quise quitármelo de la mente, pero no pude, esta imagen de un gallo de pelea. Porque de verdad, desde este momento y hasta el final del capítulo, vemos a David como esos gallos de pelea que están con la sangre que hierve y que tienen enfrente de ellos tienen a su contrincante y que tienes que agarrarlos o tienes que les amarran las patitas, los agarran con fuerza porque están con la sangre a todo y quieren ir y quieren atacar. Es como un perro bravo, si me permites, con todo respeto, ¿verdad? La expresión es como un perro bravo que tiene hambre de cobrar venganza y de poner fin a esa situación. Pero esto, vuelvo a repetirte, esta es una respuesta extraordinaria. Porque no es lo común. ¿Por qué no es lo común? Porque el adversario que David tiene enfrente es uno que sobrepasa por mucho la capacidad, tanto en masa, en cuerpo, en fuerza y en experiencia de la que David podría tener. David era un pastor de ovejas y de cabras. Así que no hay manera de poder encontrar como algún equilibrio en esta situación. Y yo quiero que todo esto que estamos hoy reflexionando en cuanto a esta historia, lo vayas trayendo a tu propia experiencia. Porque sí, tenemos situaciones, como te decía en la primera sección, que obedecen a la gran mayoría, conflictos, resoluciones que debemos tomar, problemas a los que tenemos que sobreponernos, pero siempre hay uno que sobrepasa a los demás. Como se dice, la madre de todas las guerras. Tenemos de repente situaciones
como Goliat, que están muy por encima de lo que nosotros podemos hacer. Ciertamente David tenía cualidades naturales, pero lo que tenemos acá es algo sobrenatural. La pregunta que surge aquí es: ¿de dónde es que David obtiene todo este coraje, todo este arrojo y toda esta valentía para hacer este tipo de cuestionamientos? Bueno, en la lección anterior, la lección número 20, creo que tenemos la respuesta. A partir del día en el que Samuel ungió a David, dice la Escritura que el Espíritu de Dios vino sobre David. Por lo tanto, sí es cierto que en estas habilidades naturales que David fue desarrollando a lo largo de su trabajo como pastor de ovejas, la llenura del Espíritu Santo sobre él le permitió hablar con esta convicción y con esta determinación de poner fin a esto que había comenzado 40 días atrás. Ahora, la segunda pregunta que está ahí precisamente en el verso que leímos, el verso 26, en realidad es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que no está esperando una respuesta. Es una figura literaria más bien inclinada al sarcasmo. Fíjate, al final de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? La lógica de David en esta pregunta es, número uno, ¿quién es este pagano? La respuesta ahí, la respuesta lógica para él es, pues, este no es nada. Esto no es nada y este no es nadie. Fíjate que si estas preguntas nosotros las formuláramos a partir de estos conflictos o de estas adversidades inusuales que tocan a la puerta de nuestra vida y respondiéramos de esa manera, creo que el contexto y el entorno en toda esta situación que pudiéramos afrontar sería muy diferente si tuviéramos una actitud así. Dentro de esta pregunta es: ¿por qué permiten ese desafío? Es también una llamada de atención para los soldados. Mira, en la definición de pregunta retórica encontré lo siguiente: se trata de una pregunta que se formula sin esperar respuesta, con la finalidad de reforzar o reafirmar el propio punto de vista, al mismo tiempo que incentiva al oyente a reflexionar sobre un asunto o que adopte un cambio en su conducta. David está tratando de decirles ahí a los soldados: hey, ¿por qué permitieron durante 40 días que este hombre los desafíe? ¿Por qué? Y una afirmación dentro de su pregunta retórica es: porque ustedes son el ejército del Dios viviente. ¿Cómo es que abrieron sus oídos a sus burlas, a su desdén? Así que estas palabras de David, estas preguntas que David hace aquí en el verso 26, derivado de esta llenura del Espíritu, creo que obedecen no a David. Es Dios a través de David hablándole a todos estos soldados, hablándote a ti, hablándome a mí, haciéndonos la misma pregunta: hey, ¿quién es este que viene y te desafía? No es nada, no es nadie. ¿Por qué permites esto en tu vida? Y tú eres parte del ejército del Dios viviente. Fíjate cómo cambiaría nuestra perspectiva, porque ese es el objetivo de esta lección, que cambiemos nuestra perspectiva y cambiamos nuestra óptica en cuanto a los desafíos inusuales que se presentan o se han presentado o se presentarán en nuestra vida, para que tomemos una actitud extraordinaria. Salgamos del ordinario y de lo común. Bueno, eso nos lleva a la sección número 3, son los versos 32 al 37, y el punto aquí es el argumento. Vamos a leer versos 32 al 37. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo.
Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. En esta sección, David apela a la experiencia acumulada a través del tiempo, peleando con leones, con osos, con palos, con su honda, defendiendo. Sí vemos un hombre aguerrido, vemos un hombre, o un joven, era un muchacho todavía, vemos un muchacho con toda la disposición de defender a capa y espada sus ovejas. Pero hay una afirmación aquí que se vuelve el argumento, en realidad el argumento de todo el capítulo, es porque así como el Señor me rescató de las garras del oso y del león, me rescatará también de este filisteo. David está apelando ahí a que Dios está con él. Por lo tanto, podemos ir asumiendo y sacando la conclusión de que la confianza que David tenía no era una confianza en sí mismo, no era una confianza en su habilidad, no porque ya lo he hecho antes lo podré hacer otra vez, sino porque Dios lo hizo antes, lo podré hacer otra vez. Pero fíjate bien, escuchaba una reflexión durante la semana y este hombre decía lo siguiente: estamos muy mal acostumbrados a suponer que cuando Dios dice que Él nos va a rescatar, lo único que espera de nosotros es una actitud pasiva, que espérate sentado que Dios haga algo por ti. Y en esta reflexión motivaba, impulsaba, y lo mismo que quiero hacer hoy contigo, que me escuchas y me ves, es en el sentido de que sí, el Señor viene a rescatarnos, pero demanda de nosotros una respuesta activa, no pasiva. Allá en Éxodo 14, cuando Dios, ¿verdad?, saca al pueblo de Israel, llegan estos a los límites del Mar Rojo, y luego el ejército egipcio viene detrás de ellos nuevamente. Comienza ahí la desesperación, el temor, y Moisés le dice al pueblo: cálmense, vean cómo Dios los rescata. Pero Dios le dice a Moisés: ¿por qué estás clamando a mí? Extiende tu vara, ya te he dado autoridad, extiende tu vara, abre el mar, crucen en seco, y yo me encargaré de aquellos. Pero quiero que observes esta indicación que Dios le da a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Fíjate que en este pasaje no vemos a David haciendo nada más que tomando su lugar, teniendo una respuesta extraordinaria ante una situación que también era fuera de lo común. Y la pregunta que surge: ¿cuál es tu respuesta ante situaciones así? Es muy lamentable, muy triste, y no lo digo por otros, no quiero hablar por otros, quiero hablar por mí y por cualquiera que se identifique, que cuando tenemos circunstancias difíciles o tenemos que afrontar circunstancias que son atípicas, muchos de nosotros, ahora sí, como decimos por acá, simplemente tomamos una actitud como la del perico a toallazos. Esperamos que ya nada más las situaciones pasen, venimos de rodillas ante Dios, pero con una actitud que de verdad deja mucho que pensar. La Escritura nos dice, el apóstol Pablo dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Todas estas cosas que deberían ser características de un creyente. ¿Por qué debemos entonces nosotros vivir de una manera extraordinaria, fuera de lo común? Pero a veces nos comportamos como cualquiera, ordinariamente. Respondemos igual, como avestruces, clavando la cabeza en el suelo, porque lo único que queremos es que pasen las situaciones o pase la adversidad. Pero no es lo que la Escritura nos muestra. Quiero que me acompañes rápidamente a Efesios capítulo 6, en el verso 10 al 18. Fíjate lo que dice. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Toda esta horda, ¿verdad?, de seres espirituales, pues es un Goliat o más de uno. Son poderes y son fuerzas que rebasan por mucho nuestra capacidad.
Y a veces vienen en contra de nosotros como torrente, vienen como mar, como una fuerza impetuosa. Y a veces estamos ahí lamiéndonos las heridas, lloriqueando, sufriendo, perdiendo la confianza, la fe, desanimándonos. Y eso es lo normal, como te dije en la primera sección. Pero no tiene que ser lo normal y lo común para ti y para mí. No tendría que ser. Fíjate, el verso 13 del mismo Efesios 6. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Resistir al enemigo en el tiempo del mal. Quiero aquí aclarar que la idea de resistir no es solamente como de agazápate, espérate que vengan con todo, que te den, que te golpeen, que te manden a la lona. Tú nada más aguanta, ya va a pasar. No es la idea. Resistir, fíjate, es una palabra griega que tiene que ver con pararse o posicionarse completamente en contra de. Antistemi es esta palabra. Anti, contra, stemi es oponerse, pararse, estar firme. Esta es la misma actitud. Esta es la misma actitud de resistencia, en este sentido de pararse en oposición, que tomó David allá en la historia que estamos considerando. Para terminar la lectura de Efesios 6 dice así: después de la batalla todavía seguirán de pie firmes, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco. Tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Sí? ¿Sí estás más o menos armando el rompecabezas? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Quiero leerte nuevamente el objetivo de esta lección, identificar cuál es nuestra actitud ante los embates del mal, a través de reflexionar qué es lo que estos provocan en nosotros. Yo espero que ya en este momento estés reflexionando en estas experiencias previas o en esta experiencia presente. ¿Cómo estás reaccionando? ¿Te sientes en la lona o estás determinado a levantarte, a defender tu posición en Cristo y a oponerte? Porque somos hijos de Dios. Ahora, esto nos lleva a la cuarta sección, ya estamos por terminar, el combate. Vamos a hacer lectura del verso 38 hasta la mitad del verso 51. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con una sola honda y una piedra, porque no tenía espada.
Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Esta escena definitivamente habla por sí sola. Creo que hay poco que ilustrar de este momento épico impresionante en el cual este jovencito, con tan solo una piedra de río y una honda, logra hacer una hazaña que llevó al pueblo de Israel a la victoria. Pero sí hay un punto aquí muy interesante, y yo espero que esto todavía llegue un poco más profundo en tu corazón y nos lleve, ¿verdad?, a la sección ya final. En este combate hay algo que destaca y está entre los versos 45 y 47. Y es el sentido de unidad que David considera hay entre Dios y ellos como su pueblo, y entre ellos y Dios como su Señor. Desde esta perspectiva, cualquier conflicto contra las fuerzas del mal, en la medida en la que éstas vengan hacia ti, cobra un sentido muy diferente. ¿Por qué? Porque la respuesta de David al filisteo, cuando éste trata de amedrentarle mientras se van encontrando en la batalla, es: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, en representación del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú desafiaste. Considera esto en la perspectiva de esta batalla y verás cómo cobra entonces todo sentido esta bravura y esta fuerza que emergió en el corazón de David para poder afrontar a Goliat. Porque David no tomó el asunto como algo personal. No es: hey, me ofendiste, hey, o lo que me acabas de decir, ahorita verás cómo te va. No, has desafiado a nuestro Dios. Por lo tanto, si nos desafiaste a nosotros, lo desafiaste a Él. Cada vez que durante esos 40 días estuviste asolando nuestro pensamiento, estabas hablando en contra de Él. Imagínate que tuviéramos este entendimiento a la hora de afrontar una adversidad de mayor tamaño. No viene contra ti. Viene contra ti y contra el que está junto a ti. ¿Recuerdas aquel pasaje, esa escena impresionante de Eliseo y su siervo, cuando el ejército está parado delante de ellos y el siervo le dice: Señor, ¿qué haremos? Y Eliseo dice: Señor, abre los ojos de este hombre para que vea. Y dice detrás de ellos carros de fuego, miles de carros de fuego. Los ángeles del Señor estaban allí acampando alrededor y a favor de Eliseo y de su siervo. Es la confrontación que une a Dios con su pueblo y al pueblo con Dios. Por lo tanto, esto nos da un enfoque muy diferente. Ahora, dentro de este mismo sentido de unidad, fíjate las palabras de David en el verso 46. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré. Impresionante es esto. Te cortaré la cabeza. Dice: daré a los cadáveres de tus hombres a las aves. Dice: y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo. Pero no lo hace con espada y con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cada vez que tengamos que afrontar alguna situación mayor, ¿sabes? Recordemos esto: Dios está con nosotros y en favor nuestro. Vamos a la quinta y última sección, ya para terminar esta reflexión, versos del 51 al 58, y el punto aquí es el contagio. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Así que los hombres de Israel y Judá dieron un gran grito de triunfo y corrieron tras los filisteos, persiguiéndolos tan lejos como Gad y hasta las puertas de Ecrón. Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saharaim hasta Gad y Ecrón.
Luego el ejército de Israel regresó y saqueó el campamento abandonado de los filisteos. David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. Al observar a David pelear contra el filisteo, Saúl le preguntó a Abner, el comandante de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? En realidad no lo sé, declaró Abner. Bueno, averigua quién es, le dijo el rey. Tan pronto como David regresó de matar a Goliat, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo todavía en la mano. Dime quién es tu padre, muchacho, le dijo Saúl. Su nombre es Isaí y vivimos en Belén, contestó David. El terror, el pánico, el pavor se había enraizado en la mente y en el corazón de los israelitas durante 40 días. ¿Y sabes qué? El temor es algo contagioso. El temor es algo que permea, es algo que se transmite. Si tú te acercas o si tú convives o estás continuamente escuchando a personas que hablan con temor del día de mañana o de las situaciones presentes, sabes que eso es contagioso. Es contagioso. Lo que sucedió allá en esos 40 días definitivamente fue una onda expansiva. Alcanzó al rey, alcanzó a sus generales, alcanzó a los soldados. El desafío de Goliat fue una onda expansiva sobre todos. Déjame leerte un artículo que encontré en cuanto a esto, a el contagio de una actitud de miedo y de temor. Y es un artículo de Ignacio Morgado, un catedrático en psicobiología. Dice: si los cerebros emocional y racional quedan desconectados anatómicamente o funcionalmente, los instintos y la emoción dirigen el comportamiento. La razón casi ni aparece, pues uno de sus inconvenientes, su talón de Aquiles, es que necesita tiempo para imponerse y las circunstancias extremas no suelen otorgarlo. El miedo, al ser una emoción, es muy difícil de controlar. Y recalca: una emoción negativa solo la elimina o cambia otra emoción más fuerte, positiva, que se impone a la primera, razonando sobre el tema o aportando información creíble sobre la reducción del peligro. ¿Qué significa esto? Que aquel día estos soldados, la cantidad que hayan sido, cientos o miles, habían sido ya condicionados a un estado de miedo y de derrota. Pero surge de repente un hombre con una actitud extraordinaria, con una valentía extraordinaria, completamente atípica, y vence a este filisteo. Y esto también, el valor, el arrojo, la fuerza, la bravura, también es contagiosa. Todos los soldados, dice ahí, que se levantaron y entonces persiguieron a los filisteos, saquearon su campamento y hubo entonces una gran victoria, ya no solo de David, sino del pueblo entero. Abner el general, Saúl el rey se preguntaron: ¿quién es este muchacho? Y David todavía, dice, con la cabeza de Goliat ahí en su mano. Todo el pueblo se contagió. Quiero terminar con esto. Si tomamos de esta lección los elementos necesarios, ya los revisaremos en nuestras semillas en casa, pero si tomamos los elementos necesarios para aprender y para cambiar y tener la actitud correcta, la actitud extraordinaria en los momentos difíciles y complejos, sabes que eso se va a transmitir también a otros. Seamos un medio y seamos portadores de valor, de fuerza, de entereza ante aquellos que están también enfrentando sus propias luchas. Yo tengo experiencias a lo largo de la vida en la que he visto personas cercanas o algunas no cercanas que vivieron situaciones que cuando tú las ves a la distancia dices: yo no sé si podría soportar algo así. Sin embargo, supieron cómo afrontarlas y no te digo humanamente hablando, te hablo de hombres y mujeres de Dios que quedaron enteros después de alguna situación muy difícil
y que pude ver claramente cómo el Espíritu de Dios a través de ellos hizo que respondieran de una forma extraordinaria y glorificaron a Dios y alabaron a Dios en medio de la situación. Su experiencia de verdad inspira o ha inspirado mi vida, cada una de ellas a lo largo del tiempo. Pero también observo que aquellos hermanos míos que reaccionan de manera totalmente opuesta, cómo desaniman. Y quizás yo he sido uno de ellos, de aquellos que con mi manera de afrontar las adversidades desanimo a otros. Tenemos que cambiar, eso es a lo que quiero llegar. Tenemos que cambiar y tenemos que aprender a funcionar de esta manera. Que la vida de David nos ayude a recordar esto, que el Espíritu de Dios que fue depositado sobre él es el mismo Espíritu que ha sido depositado en nosotros. Y que por lo tanto nosotros podemos y debemos responder de esa manera. La orden que Dios le dio a Josué cuando tenía que salir a conquistar y tenía que repartir aquella tierra es: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No es optativo para el creyente ser un cobarde, porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana con nuestra lección número 22.